Bienvenidos hermanas y hermanos a Tesoros del Cielo. Estamos listas para comenzar nuestra clase de Encontrando a Jesús y voy a compartir la pantalla acá. Hoy vamos a hablar de otro personaje en el Antiguo Testamento y déjenme preparar acá el material para poder enseñarles a todos. Ya lo tenía, pero a veces, como decimos, la tecnología aquí está. Eh, Vamos a cerrar esto. Hoy vamos a hablar de Abel. Ya hablamos de Adán y cómo es en tipología un personaje ¿dónde está? Un personaje que tipifica a nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver si está aquí. Y vamos a estar en Génesis capítulo 4. Aquí está Abel y déjenme cerrar esto para poder ver. Muy bien. Génesis capítulo 4 y vamos a ver qué representa la historia, en este caso de Caín y Abel. Es importante saber que las tipologías no solamente apuntan al Señor Jesús, obviamente, sino a algo en relación a Él, ya sea su obra, lo que iba a decir, lo que iba a hacer, un reflejo, una proyección de lo que él sería, ¿no? Entonces aquí Abel, Génesis 4, y lo vamos a comparar con Hebreos 11:4. Hay dos menciones de Abel en el Nuevo Testamento y tengan en mente que Caín va a representar el pacto de la ley, la obra de la ley, del ser humano queriendo alcanzar a Dios, y Abel el pacto de la gracia en Jesús. Ese es el trasfondo, ¿verdad? Y encontré un video muy interesante, bonito, que lo voy a tratar de poner mientras estamos leyendo esta porción de Génesis. Ah, a ver si aquí se alcanza a ver todo. Yo creo que sí. Así que Génesis 4 dice de la siguiente manera: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, dice las Escrituras. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra,
no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Hasta ahí la historia que vamos a enfocarnos hoy y ver los paralelismos, ¿verdad? Las comparaciones en esta tipología de estos personajes reales, ¿verdad? Dios usa esta historia para proyectar algo que va a pasar en el futuro, algo que va a tener que ver con el plan de Dios, es la idea, ¿verdad? En nuestro Señor Jesús, el plan de redención y cómo estos personajes figuran, se proyectan a esa realidad. Así que vamos a ver aquí entonces el pasaje que compara, ¿verdad? Acuérdense que una tipología puede ayudarnos a entender en comparación y en contraste. Son dos cosas importantes, ¿verdad? Así que Hebreos 11:4, vamos a ver la proyección o la ejecución, el cumplimiento, ¿verdad? ¿Verdad? En Abel. Hebreos 11 nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe en Cristo, ¿verdad? Todo tiene que ver con fe en Jesús, no es una fe en la fe, como decir yo me concentro y tengo fe que algo va a suceder, sino es el entendimiento que Dios, nuestro Señor Jesús, creó todas las cosas y le creemos que lo hizo, ¿no? Es la fe en Él. Dice, por esa fe en Él alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí nos regresamos al origen, ¿verdad? Está hablando el autor a los Hebreos en el Nuevo Testamento miles de años después, pero dice, por la fe en Jesús, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Nuevo Testamento nos dice quién es la palabra, ¿verdad? La palabra es el Señor Jesús. Por la fe creemos que el Señor Jesús hizo todo. Él es la palabra viviente, ¿no? Y de ahí nos habla de Abel, el primer mártir, ¿verdad? Por el Señor Jesús. Miren el versículo 4, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Abel creyó en el plan de salvación de Dios y él por fe dijo, ok, alguien va a morir por nosotros. Él se proyectó al futuro. Nosotros podemos ver al pasado porque ya sucedió este plan de Dios. Pero para los antiguos era diferente. Ellos se proyectaban a que Dios iba a cumplir su palabra y que de alguna manera iba a revertir la maldición que el pecado trajo. ¿Y cuál era esa manera? Un sacrificio perfecto. Por eso que Abel está ofreciendo un mejor sacrificio porque le cree a Dios, entiende que hay un plan de redención a través de un sustituto. Por eso él ofrece otro sacrificio, no lo que él se sacrificó. Vamos a ver ese contraste, ¿no? Porque aquí lo podemos ver. La ofrenda de Caín
representa a la ley, el pacto mosaico, ¿no? De cumplir la ley. La ley es perfecta y santa, pero dice que el que falla en uno se hace culpable de todo. O sea, si pudiéramos cumplir todos los mandamientos de Dios, no necesitaríamos un Salvador porque fuéramos perfectos. Pero a veces hay la idea de que se puede cumplir y complacer a Dios para salvación a través del esfuerzo humano. Y eso es lo que representa Caín. Caín dijo, yo puedo ofrecerle a Dios con mis sacrificios, con el sudor de mi frente, ¿verdad? Con mucho esfuerzo, darle a Dios lo mejor de mí y Dios se va a contentar. Él pensó eso. Caín representa el sacrificio humano. Yo trabajo, me esfuerzo, hago todo lo posible para satisfacer a Dios. También Caín representa el esfuerzo personal que nos hace enorgullecernos porque a veces decimos yo soy mejor que el de allá, yo soy mejor que el de acá, yo agrado a Dios porque no soy como el otro. Empiezan las comparaciones porque es todo acerca del esfuerzo personal. Yo soy buena persona, Dios me va a aceptar porque yo hago un esfuerzo, ¿verdad? Caín en esencia representa lo que es la religión. Es el esfuerzo del ser humano por agradar a Dios, con sus esfuerzos, con sus sacrificios personales. Y el Padre rechaza esa ofrenda de Caín porque ningún esfuerzo humano llega a la perfección. Y Dios es perfecto y demanda por su perfección que todo el que se acerca a Él sea perfecto. Por eso es que por mucho que Caín se esforzó, su sacrificio no fue aceptado, no fue visto bien por Dios. Aunque lo hizo, él pudo haber dicho, te traje lo mejor de mí, pero no era un sacrificio perfecto. Era humanamente bueno delante de otros, a lo mejor trajo el mejor esfuerzo de él, pero no a la altura de Dios, la perfección de Dios. Entonces, ahí vemos el contraste, ¿no? Por un lado, un sacrificio trata de agradar a Dios con el esfuerzo personal, por el otro lado, se agrada a Dios creyendo, dependiendo del sacrificio de otro. Miren, el sacrificio de Abel no era el esfuerzo personal, era la dependencia en lo que un sustituto hacía por nosotros, o en este caso por Abel. Fue un sacrificio de otro, no el sacrificio humano personal, sino el sacrificio de una ovejita, un cordero inocente que no tenía culpa de nada, que se ofrecía, pero en figura, en proyección a lo que el Señor Jesús haría por nosotros, el inocente, el perfecto, pagando por el precio de los pecadores, ¿verdad? Entonces Abel cree este plan y por fe, dice las Escrituras, ofrece un excelente, ¿cómo dice aquí? Que ofrece, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, o sea, era perdonado, era cubierto su pecado porque por fe confiaba en lo que Dios haría por él, no lo que él haría por Dios, que es muy diferente. Pero el mundo lo puede ver como igual, pero es una diferencia entre la salvación y la condenación, la aceptación de Dios y el rechazo de Dios. Es muy marcado para Dios la diferencia. Podemos ver también, por ejemplo, en el caso de Caín, las personas que son muy religiosas y que se creen que por sus esfuerzos van a llegar a agradar a Dios o alcanzar el cielo, son personas que envidian y se enojan contra el que depende solo de Jesús. Ese fue el caso de Caín. Él representa a los religiosos, por ejemplo, que vendrían a envidiar al Señor Jesús y a querer matarlo, porque
él representa una acusación para ellos, representa a alguien que dice la verdad, que todos hemos pecado y que ninguno podemos alcanzar el cielo por nuestros propios esfuerzos. Miren lo que pasó aquí en Lucas capítulo 11, que también se menciona a Abel desde el versículo 39 y vamos a ver esto, cómo el Señor Jesús identifica el corazón de cada individuo, especialmente de aquellos que parecen ser mejores que otros, ¿verdad? Miren, el religioso. Lucas 11 dice el versículo 39, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, o sea, los líderes religiosos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la rueda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello, que vamos a explicar un poquito. La gente religiosa se enfoca en hacer cosas, muchas cosas para Dios, pero por apariencia, ¿verdad? O sea, eso es lo que le está diciendo el Señor a estos religiosos líderes. Dice, ustedes diezman de todo, hasta de lo más chiquitito, el comino, todas las cosas, las hortalizas. Acuérdense de como las ofrendas de los vegetales, ¿no? Que hacía Caín, pero no lo hacen por amor, lo hacen por alcanzar un estatus como de orgullo, no lo hacen por misericordia ni enfoque en Dios, sino por compromiso, tal vez porque quieren enorgullecerse de sus esfuerzos, ¿no? Entonces le dice el Señor, el versículo 43, ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros, o sea, nos ofendes. ¿Qué estás diciendo eso que lo que hacemos no vale delante de Dios y que solamente es por apariencia? Nos estás ofendiendo. Y el Señor le responde en el versículo 46 y le dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Otra categoría de las personas religiosas, aparte de sentirse con mucha, tal vez, altura espiritual, de decir, Dios me acepta y yo lo que doy es lo máximo, hay otras categorías de religiosos que son los que solamente andan apuntando a los demás que tienen que hacer esto, que tienes que hacer el otro, que esto, porque así te vas a salvar. Y dice, ni ellos lo hacen. Es pura pantalla, ¿verdad? De apariencia, ¿no? Como decir, yo sí lo hago y por eso tengo la autoridad para decirte, aunque Dios sabe que no lo hacen, porque solamente lo hacen cuando están en cierto lugar. Por ejemplo, aquí dice, en las primeras bancas de la iglesia, de la sinagoga, ¿no? Ahí pretenden que hacen la voluntad de Dios, pero en sus casas no las hacen, ni siquiera mueven un dedo, ¿verdad? Tal vez haya gente que pretenda que ora mucho, ayuna, que sirve a Dios, pero en su casa ni se acuerda. ¿Verdad? Y eso es lo que dice aquí, poniendo cargas a los demás, que debes de hacer esto, que debes de hacer el otro, pero ustedes ni siquiera lo hacen. Otra categoría de personas religiosas, ¿no? Que se fijan y cuestionan a todo mundo para subirse, ¿verdad? Para hacer ver como que ellos están agradando a Dios todo el tiempo. Versículo 47 dice, ay de vosotros
que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. O sea, como decir, pretenden aceptar la palabra de Dios porque se preocupan de hacer ver como que amaban a los profetas, recibían el mensaje, pero en verdad no, porque sus obras indicaban un contraste a la fe, que era lo que Dios pide, fe en su Hijo, fe en Cristo. Entonces, vemos aquí el conecte ahora con Abel, versículo 48. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que os será demandada de esa generación. O sea, le está diciendo, ustedes pretenden escuchar la palabra de Dios, pero matan o rechazan a todos los que les anuncian que solamente en Jesús hay salvación. A todos aquellos que proclaman que solo hay una manera de salvarse y es poniendo la fe en el perfecto sacrificio, en el perfecto cuerpo sacrificial, una persona que obedeció en todo, una persona que no pecó para nada, ¿verdad? No falló en nada, ¿verdad? Y así vemos el contraste, ¿no? Miren, aquí, acá lo tengo, Caín representa la ley, ¿verdad? El querer adquirir la salvación por esfuerzo humano, y Abel representa la gracia de Dios al dar el sacrificio, la oveja, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren lo que dice Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En ese sentido, Abel representa en proyección, ¿no? El sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús, que habla aún mejor que la sangre del inocente Abel. Eso es lo que está diciendo. Abel fue inocente, no merecía morir, pero él anuncia, proyecta lo que el Señor haría, un inocente que no merece morir, pero que planea entregar su vida para que si tenemos fe en Él, tengamos vida y vida en abundancia. Así que vemos el conecte, ¿no? Caín, la ley, el quererme salvar yo por mis obras, ¿verdad? Y esa persona, una persona que cree así, normalmente envidia y odia en un sentido espiritual el anuncio de que solamente hay salvación por Jesús. Rechaza esa idea. Rechaza el que solamente por fe en Jesús o solamente por gracia, esa es lo que usa la palabra, un regalo, es un regalo, no un esfuerzo. Rechaza la idea de que pueda haber salvación solamente de esa manera. Y ahí viene el conflicto, ¿no? Los que son como Caín, en poner los ojos en el esfuerzo humano para salvarse, o los que son como Abel, que confiamos en un sacrificio de otro para perdonarnos, para cubrirnos, ¿verdad? Y confiar en ese sacrificio hasta el fin, ¿verdad? Es una lucha constante. Obviamente, cuando uno entrega su vida a ese entendimiento de decir por fe, soy salvo, ¿verdad? No, en Cristo Jesús. El enemigo siempre va a querer luchar contra esa realidad y va a querer confundir, ¿verdad? Hay hermanos, por ejemplo, y estábamos conversando de esto, que tienen terror de hablar del rapto, de las cosas finales, porque tienen miedo
y piensan que, bueno, si desobedezco a Dios, voy a perder mi salvación. Si ese día que viene el Señor estoy desobedeciendo, me quedo. Y eso es una falta de entendimiento de la obra completa que el Señor hizo en la cruz. Ese inocente pagando por nuestra deuda, si lo tenemos a Él, el Señor Padre ve a su Hijo, ya no nos ve a nosotros, ve la sangre de su Hijo y nos perdona, nos salva, ¿verdad? No por nosotros, porque nosotros no nos merecemos nada, ni siquiera podemos acercarnos al Padre con ofrendas de esfuerzos humanos, porque somos pecadores y el Padre es perfecto, es santo, es único, es separado, es diferente a nosotros, no tolera no nos pudiera aceptar, por muy buenos que en nuestra mente seamos. Pero si tenemos al Hijo, el Padre ve al Hijo y nos recibe delante del Padre, dice las Escrituras, que somos justificados. Por eso dice que Abel fue declarado justo, en otras palabras, perdonado, perfecto, por el sacrificio que él ofrece, porque presenta al Hijo, presenta por fe algo que iba a venir en el futuro. Él presenta esa ofrenda como diciendo, Dios, mira el sacrificio de este Cordero y acéptame a través de él, ¿verdad? Y Dios dice, ok, sí, acepto a mi Hijo, ¿verdad? Y la palabra lo declara aquí en Hebreos capítulo 11, dice el versículo, por la fe en este plan de Dios, ¿verdad? En Cristo, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Se está proyectando el regalo de Dios para nosotros de declararnos inocentes, justificados por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas malas interpretaciones, precisamente estaba leyendo de que hay gente que dice, todo depende de tu sacrificio. Hay mejores sacrificios como el de Abel que el de Caín, poniéndolo todo al nivel humano, ¿verdad? Tu sacrificio es lo que importa. Hay sacrificios más elevados que otros y se pierde la verdadera enseñanza que es la gracia sobre la ley. Dios no acepta ningún sacrificio para salvación que aparte de su Hijo. No hay nada que pueda satisfacer al Padre por mucho esfuerzo humano que sea, porque todos hemos pecado. Ahí está entre la doctrina de nuestra condición como humanos, ¿verdad? Reconocer que necesitamos un Salvador y tener la fe en Él es lo que nos declara justos, ¿verdad? Y el creyente tiene que llegar a esa conclusión final, ¿verdad? Solo por Cristo, porque el mundo, a través de la religión, el esfuerzo, confunde, ¿no? Y hay dentro de lo que se conoce como el cristianismo, ¿verdad? Acá en el mundo occidental, ¿verdad? Muchas religiones entran bajo esa categoría de cristianismo, que no somos judíos, no somos musulmanes, y muchas religiones entran con muchas denominaciones que creen que la persona se puede salvar de muchas maneras menos de una sola manera, que es lo que la Biblia nos enseña. El día de hoy este mensaje es cada vez menos popular. Es muy posible que en los próximos días, meses o semanas se declare este mensaje como se lo declara como no es popular, en inglés le dicen una comunicación de odio, hate speech. Decir que solamente Jesús salva ofende, así como a Caín le ofendió, le enojó y prefiere matar, destruir al que tenga este mensaje de que solamente en Jesús, porque le hiere en su orgullo espiritual, ¿verdad? Creer que solamente de una manera, dices, eso es cerrado, es ser de mente cerrada, creer que solamente a través de Jesús,
¿verdad? Pero eso es lo que el Padre estableció desde el principio. Nos declara su plan de salvación a través de su Hijo, ¿verdad? A través de Él mismo. Dios viene a ofrecer la liberación, el rescate de la humanidad. El postrer Adán, como vimos la semana pasada, el hombre perfecto. El primer hombre falla, el primer hombre desobedece, el segundo Adán no falla, es perfecto y obedece al Padre en todo. Y es a través del sacrificio de Él, no de nosotros. Ahora, es muy importante, una vez que estamos en Cristo, que tenemos la fe en Cristo, el Señor ha preparado obras para que anduviésemos en ellas. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor determinó que aquellos que iban a tener fe en Él van a caminar, van a vivir de una manera agradable al Padre. Y obviamente hay frutos de obediencia a esas palabras o sinónimos a resultados, ¿verdad? Cuando uno tiene a Cristo, la fe de Cristo, su vida refleja a Cristo en su manera de vivir, de hablar, de sus deseos son diferentes. No quiere decir que somos perfectos todavía en este tiempo, aunque delante del Padre en el futuro Él ya nos ve perfectos, redimidos, pero mientras estemos en este cuerpo, siempre vamos a batallar la carne contra el espíritu. Y habrá veces que perdemos las batallas, caemos, desobedecemos a diario, a veces en palabra, en pensamiento, pero la sangre de Cristo nos cubre, porque ya somos de Él. Ya no es acerca de un diario esfuerzo para salvarnos, ya estamos cubiertos. El Señor nos ha perdonado a través de su Hijo, ¿verdad? Y vivimos, si caemos, dice el Señor, que un abogado tenemos para con nosotros, ¿verdad? A Cristo Jesús nuestro Señor. Podemos pedirle perdón y el Señor restaura esa comunión, ¿verdad? No es que se ha perdido la salvación, pero se puede contristar al Espíritu Santo del Señor. Por eso el creyente vive una vida constante de búsqueda de obediencia, ¿verdad? Es la imagen de Cristo, pero no para salvarse, sino como consecuencia de su salvación, que es muy diferente. Como ya somos salvos, se vive una vida para la gloria de Cristo. El que no tiene al Señor Jesús ni la fe de Cristo, no puede vivir una vida agradable a Dios, como le pasó a Caín. Por mucho que se esfuerce, no puede porque no tiene a Cristo en su corazón, no tiene el Espíritu del Señor, que es el que revive, que es el que nos habilita para obedecer al Padre. Miren en Hebreos 10 para concluir y terminar con esta idea de la proyección del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Ese sacrificio perfecto en el cual Abel confió y creyó. Abel dependió de esa realidad. Y miren en Hebreos 10 dice, porque la ley, hablando de ese pacto original de la palabra de Dios el cumplimiento de esa ley, dice, esa ley tiene la sombra de los bienes venideros, o sea, anuncia lo que va a venir a través del Señor Jesús, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, por mucho que una persona diga, yo practico la ley, yo obedezco a Dios en esto y en el otro, la palabra dice, si fallas en uno, eres culpable de todos. O sea, es la perfección. La ley de Dios es perfecta, pero el ser humano no puede cumplirla. Nosotros no podemos cumplir la ley por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Por eso dice, es una sombra de lo que Dios iba a hacer a través de Cristo, cumplir la ley para poder darla a los que creen en Él. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrendarse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, ¿verdad? Pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Aquí se adelanta a no solamente los sacrificios eh,
que como humanos queremos hacer, sino el sistema de sacrificio levítico, ¿no? De cómo pensaban que así podían salvarse. Pero dice, no, eso te recuerda que eres pecador. Los sacrificios no te quitan el pecado, sino te recuerdan que has fallado, ¿no? Apuntan, la ley nos apunta, nos acusa, no nos limpia. Ayer escuchaba esta ilustración a través del pastor, decía, la ley es como un espejo, nos enseña quiénes somos, lo que hacemos, cómo le fallamos a Dios. Y uno nunca se limpia, se ve en el espejo, ¿verdad? Y dice, oh, tengo esta mancha aquí en la cara, o tengo sucio los dientes, ¿verdad? El espejo nos refleja lo que somos, ¿verdad? Pero uno no agarra un espejo y se empieza a limpiar con el espejo, ¿verdad? Si sería eso, uno se lastimaría, ¿verdad? Porque uno no puede limpiarse con la ley, como decir, voy a practicar esto para limpiarme. Simplemente nomás nos refleja lo que somos como humanos, como criaturas caídas, ¿verdad? Y la voluntad de Dios, nos refleja la voluntad de Dios y quiénes somos nosotros ante Dios. Pero es un reflejo nomás, aquí dice, es una sombra de lo que Dios haría por nosotros a través de su Hijo perfecto, ¿verdad? Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice el Señor Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Interesante, ¿no? Dios prepara un cuerpo para que el Señor Jesús, a través de esa vida humana, ¿verdad? Pueda cumplir todas las demandas del Padre, la justicia del Padre, y pueda pagar por nuestra deuda. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor está diciendo, Señor Jesús está anunciando, ¿no? Todas estas historias, todos estos eventos, estos personajes anuncian lo que yo iba a hacer. Está escrito de mí en el rollo del libro, ¿verdad? Que un cuerpo, un sacrificio iba a venir mandado por el Padre para hacer la voluntad del Padre, algo que ninguno de nosotros podemos hacer sin el Señor Jesús. Y, y el Señor Jesús cumple todo, dice, hizo toda la voluntad del Padre. Por eso las Escrituras siempre él decía, para que las Escrituras se cumpliesen, dijo esto, para que las Escrituras se cumpliesen, hizo el otro. Está siguiendo la voluntad del Padre en todo. Diciendo, versículo 8, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales son cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El Señor solamente una vez muere y no hay que estarlo sacrificando cada vez. Él una sola vez para siempre, ofreciendo su cuerpo, anula o cumple, ¿verdad? Toda este sistema, ¿verdad? De leyes, él las cumple, ¿verdad? En esa voluntad somos santificados. Como Él cumple, Él nos puede otorgar, extender la salvación, ¿verdad? En esa voluntad, en esa obediencia, somos nosotros declarados diferentes, perdonados, declarados únicos delante de Dios, ¿verdad? Somos santificados, dice, por medio de esa obediencia. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre
a los santificados. ¿Ven? Ahí está la fe que Abel tuvo en ese sacrificio, que un solo sacrificio era suficiente para cubrir los pecados de toda la humanidad, y que la fe en ese sacrificio, ¿verdad?, nos declaraba justos, nos declaraba santos, nos declaraba hijos de Dios, perdonados, ¿verdad? Y dice el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La presencia del Espíritu Santo nos abre la mente a la voluntad de Dios, nos hace entender, nos da vida, ¿verdad? Nos abre el entendimiento. El Espíritu Santo atestigua que somos hijos de Dios, y a través del Espíritu Santo podemos declarar a Dios como nuestro Padre, Abba Padre. Así que vemos tan interesante, ¿no? Desde la antigüedad, el Señor hace una distinción ya entre los diferentes pactos, la ley y el pacto en la sangre de Cristo, el nuevo pacto en la sangre del Señor, el pacto de gracia, el pacto de regalo. El que tiene fe en este regalo es salvo, es aceptado, como la ofrenda de Abel fue aceptada porque fue una proyección a la ofrenda que Cristo haría por nosotros. La ofrenda de Caín fue rechazada porque es la ofrenda del esfuerzo humano, de la religión, del que cree que cumple, pero como hemos visto, ninguno podemos cumplir, ni siquiera los principales sacerdotes de los tiempos de Jesús podían. El Señor veía que lo que hacían, lo hacían por vanagloria, como consecuencia de un corazón vanidoso, un corazón autosuficiente, y el Señor rechaza ese corazón. Y así vemos las personas que dependen de la ley, de sus esfuerzos humanos, van a rechazar, van a envidiar, van a matar en su corazón, ¿verdad? Con coraje, con fastidio, con rechazo a los que creen en la gracia, ¿verdad? Como hizo Caín, rechazó a su hermano, mató a su hermano, fue el primer asesino, ¿verdad? Porque el odio, el coraje nace del corazón, de la envidia, ¿verdad? Nace del rechazo a la palabra de Dios. Pero el Señor, a los que tienen la fe de Abel, por eso es el primero que sale en la lista de los héroes de la fe. El primero, Abel, por la fe, ofreció ese sacrificio, le creyó a Dios y creyó que vendría un Salvador. Muy interesante, los antiguos antes de Jesús creían por fe a la proyección del cumplimiento. Nosotros, después de Jesús, somos salvos por fe, creyendo en la obra pasada que hizo el Señor Jesús. O sea, se requiere la fe en Jesús. La fe es la dependencia, ¿verdad? El rendimiento, como decir, nada de lo que yo pueda hacer cumple, ¿verdad? O satisface al Padre, dependo completamente de la obra de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? La obra de Dios de amor, de perdón, de cobertura, ¿verdad? El Señor rescatando a la humanidad desde un principio, ¿verdad? Tratando, proyectándonos el mensaje de salvación en Cristo. Así que vamos a orar. Es muy importante para toda persona que se acerca al Señor creer en el Señor, Jesús. Por eso dice que en su nombre que tenemos entrada, libre entrada a la presencia del Padre, ¿verdad? No llegar con la vanagloria y sacrificios humanos, pensar que que yo me merezco que Dios me escuche, o yo me merezco que Dios me abra la gloria, porque eso no acepta el Señor, solo la obra de su Hijo, ¿verdad? En el nombre de Él entramos ante la presencia del Señor a pedirle perdón y a confesar con nuestra boca que creemos en la obra de su Hijo, que es la obra perfecta, el único sacrificio, ¿verdad? Porque hay un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que vamos a orar. Si usted nunca ha tomado la decisión de poner su fe, así como Abel, solamente en ese sacrificio y decir, Señor, una vez que te tenga a ti, que me has justificado, que entiendo que me has perdonado, quiero vivir una vida para tu gloria. Hágalo, confiese al Señor con su boca. Dice el Señor que es importante expresar lo que uno ya ha aceptado en su corazón, ¿verdad? Porque con la boca se confiesa lo que en el corazón por fe se ha recibido, ¿verdad? Así que vamos a orar y confesarle esto al Señor. Gracias, Padre, Señor amado, por tu sabiduría en la palabra, Señor, cuánta revelación de un plan perfecto has entregado, Señor, a través de tu palabra. Sabemos que el enemigo tuerce y el enemigo confunde y el enemigo imita y trata de poner otros medios, otros salvadores y exalta nuestro ego, hacer ver que nos merecemos, que nosotros podemos tener una solución a nuestro problema espiritual, Señor. Y confesamos que muchas veces nos hemos puesto en lugar de tu Hijo como nuestros propios salvadores con una ofrenda que no te agrada, con sacrificios humanos, con esfuerzos humanos, cargas y requisitos, reglas, reglamentos y observancias que no te agradan, no son ofrenda que te agradan, porque la única ofrenda que tú aceptas para salvación es la ofrenda de tu Hijo. Señor, danos un sentir, así como el de Abel, de ser humildes, reconocer nuestra condición y reconocer que la salvación solamente viene de ti. Señor, confesamos que es en esa fe que tú te agradas, Señor, y que así como Abel, aún de muerto, todavía das testimonio de su fe. Señor, que nuestra fe en Cristo te traiga tanta gloria, aún después de que nosotros hayamos partido. Es nuestra oración, Señor, que nuestra vida refleje a Cristo de tal manera que aún después que no estemos, Señor, Él sea glorificado en nuestras vidas, Señor, glorificado en la fe que tuvimos en Él. Señor, pedimos por aquellos que han estado confundidos por años por enseñanzas fuera de la palabra, enseñanzas humanas como la de los fariseos que ponían tantas reglas y exigencias que cargaban a la gente, Señor, porque ni ellos podían cumplirlas, Señor. Pedimos por aquellas personas que tienen un corazón abierto a tu voluntad, Señor, al plan perfecto en Jesús. Gracias por haber preparado ese cuerpo para que sufra por nuestras ofensas, que sufra por los pecadores, el inocente por los pecadores, Señor. Gracias porque a través de la fe en Él podemos ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, por la esperanza y por la protección y por la aceptación de este regalo precioso, Señor. Confiamos en Él, esperamos en Él, y es en el nombre de Él que nos acercamos a ti y te damos gracias y pedimos estas cosas. Por su nombre, amén, amén.